Imagínate que vives en México hace 150 años. No había electricidad y podías disfrutar un poco de la luz en la noche, de los faroles de las calles y de las lámparas de las casas, gracias a un aceite nuevo que se les ponía. Un aceite nuevo que venía de Estados Unidos, y es que allá lo usaban mucho tiempo atrás todavía. Es que en México nos estábamos independizando y en Estados Unidos ya estaban perforando su primer pozo petrolero. El petróleo, que es conocidísimo como el oro negro, yo creo que ese apodo le quedó muy corto, porque es el recurso natural no renovable más valioso en todo el mundo. Antes fue el oro y la plata, y en un futuro yo creo va a ser el agua. Y fíjense, México ha tenido abundantemente de los tres. Los países que comercializan con el petróleo, que lo utilizan en su industria y que lo utilizan también para transformar sus recursos y los recursos que consiguen para volverlos en productos, son los países que se han convertido en potencias económicas en el mundo. También lo han utilizado para ganar guerras, que confirman esa posición económica que tienen mundial. México ha sido un gran aportador de petróleo para esos países que son potencia, y quiero platicarles un poquito de la historia de cómo se da todo ese asunto. Todo comenzó a principios del siglo pasado. En 1908, Alemania tenía 20 años que se había unificado como un país, como un imperio, y ya era potencia económica en el mundo, ya compitiendo con las potencias actuales. En ese año se da por primera vez una entrevista entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México. Porfirio Díaz y William Howard Taft se reúnen en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se saludan, platican, y entre muchas otras cosas, el ejecutivo de Estados Unidos le pide a Porfirio Díaz que deje de comerciar con Alemania y que se comprometa a venderle todo su petróleo a Estados Unidos. Él ya sabía que se acercaba a una guerra mundial. Porfirio Díaz se negó a todo, y es cuando viene la revolución en México. La revolución genera la guerra interna y que la extracción de petróleo no se regule, no estaba regulada para nada. En 1914 inicia la Primera Guerra Mundial, en donde se consume muchísimo petróleo. En 1918 acaba la Primera Guerra, dejando a Alemania devastada, destruida. 3 años después, en 1921, termina la Revolución en México, también dejando a México destruido, devastado y muy necesitado. Se comenzó a regular las extracciones de petróleo de empresas extranjeras, pero obligados a venderlo barato. Cuando estás necesitado es cuando más baratas vendes tus cosas. Así llegamos a 1938, 20 años después de que acabó la Primera Guerra. Alemania, ya reconstruida, ya es potencia del mundo otra vez, ya con Hitler en el poder. Se reúnen otra vez, se comunican los titulares de Estados Unidos y de México. Lázaro Cárdenas se comunica con Franklin Delano Roosevelt y llegan a un acuerdo. México puede extraer todo su petróleo con el equipo e instalaciones de los gringos, y se compromete a vendérselo a Estados Unidos solamente y a no refinar petróleo, a solo refinar lo mínimo necesario. Es un acuerdo para el tiempo, yo creo que muy positivo. Con eso Lázaro Cárdenas logra que el Estado mexicano sea exclusivo de toda la actividad petrolera, desde la extracción, la transportación, la venta y lo poco que se transformaba. En fin, repito, se me hace un buen acuerdo en ese momento. La guerra terminó en 1945, la Segunda Guerra, dejando a Alemania de nuevo destrozada, destruida y necesitada. Pero ahora la ocuparon, ahora estaba ocupada por los países que ganaron, no permitiéndole su crecimiento económico. En México pasan los años 50, 60, 70 y Pemex, pues la verdad se pudo haber administrado mejor. Ya se escuchaba por ahí rumores de que podía estar en quiebra, cuando un azar del destino nos ayudó. En 1971 descubren nuevos yacimientos de petróleo en Campeche, y un contexto en el mundo hace que el barril de petróleo suba de precio. Entonces es cuando el presidente López Portillo nos habla de administrar la abundancia, que todos en México íbamos a administrar la abundancia, imagínense. Se acerca el final de siglo y en 1989-90 se cae el muro de Berlín, se termina la ocupación en Alemania y ella puede empezar a generar su crecimiento económico. 20 años después, en 1910, potencia mundial Alemania de nuevo, ¿no? ¿Qué creen? De nuevo Alemania es potencia mundial. Y en esos años, pues bueno, del 2010 para acá, se pone en vigencia la famosísima reforma energética, ¿no?, en México, que no es otra cosa más que permitir que los particulares nacionales, pero también extranjeros en su mayoría, puedan ingresar a esa actividad petrolera que era exclusiva del Estado, a extraer, a transportar, a vender, a transformar todo el recurso petrolero. Para mí no es más que dame chance, voy a extraerlo porque pues bueno, de los años anteriores se ha visto
y se ha escuchado las amenazas del muchacho este de Corea, las respuestas de Estados Unidos por medio de Barack Obama y de Trump, las más respuestas y amenazas de Rusia por parte de Vladimir Putin, en fin, una amenazadera loca. Y es evidente la prisa que existe por extraer el petróleo de México de aguas profundas. ¿Para quién va a ser el petróleo? Bueno, ya nos enteraremos al publicarse los contratos que haga Pemex para esa extracción. ¿Para qué va a servir? Bueno, ese análisis se lo dejo a ustedes. Mi nombre es Jorge Gómez. Evoluciona tus ideas.